Hola a todos, chicos y chicas, madres y padres, abuelos y abuelas. Aquí estamos con una receta que me encanta, me ha encantado de toda la vida. Se trata de los buñuelos. Hoy aprenderemos a hacerlos en casa, que ya veréis que es muy sencillo y están riquísimos. Allá va. Lo primero que haremos será introducir 500 gramos de harina de fuerza en un bol. $15 gramos de levadura fresca que trocearemos y que mezclaremos junto a la harina. Recordad que para mezclarla bien usaremos la técnica de ponérnosla entre las manos y frotarlas junto a la harina para que se vaya mezclando. Añadiremos 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. 40 gramos de azúcar blanco, 2 huevos, $250 mililitros de leche entera, 10 gramos de sal y mezclamos. Tened en cuenta que la consistencia de la masa no es como la de la masa de pan, es más melosa, menos compacta. Lo tapamos con un trapo y dejamos que repose durante 1 hora. Pasada esa hora, destapamos, enharinamos la superficie de trabajo y volcamos la masa en ella. No os preocupéis si la masa es pegajosa, recordaos que es una masa de buñuelos, no es de pan, así que ya está bien así. Amasamos ligeramente, sin darle golpes bruscos para conservar el aire que lleva dentro. Enharinaremos también una placa del horno y con ayuda de una cuchara iremos cogiendo porciones de unos 30 gramos de masa y lo iremos colocando en la placa. Dejad una separación de al menos un par de dedos porque las porciones de masa, la idea es que ahora van a levar y van a ensancharse. De hecho, deberían duplicar su volumen, por lo que tened en cuenta este espacio para que no se unan entre ellas. Volveremos a tapar con el trapo y dejaremos reposar durante 45 minutos. Pasados esos 3/4 de hora, las porciones deben haber doblado de tamaño. En este momento tomaremos una freidora, la llenaremos de aceite de girasol. Si no tenemos, como es mi caso, utilizaremos una sartén convencional, aunque es cierto que no es lo óptimo, porque como veréis, con la sartén tendremos que ir girando las bolitas para que se vayan haciendo por todos los lados. Cuando el aceite esté caliente, bien caliente, cogemos una de las porciones, le damos un poquito de vuelta en las manos formando una bola y lo echamos en la sartén. Un consejo es que no echéis más de 4 o 5 bolas a la misma vez en la sartén porque se hace muy rápido y entonces
tenemos el riesgo de que se nos queme alguna por algún lado. A medida que las vayamos sacando, las pondremos en un plato cubierto con varias capas de papel de cocina. El papel ayudará a absorber el exceso de aceite que tengan los buñuelos. Para servir, si los queremos para comerlos mojándolos en una taza de chocolate deshecho, pues espolvorear un poquito de azúcar por encima y ya está. Si quisiéramos comerlos solos, rellenamos un plato hondo de azúcar y ponemos las bolas tal cual las hemos sacado de la sartén, las ponemos ahí encima y las hacemos rodar un poco para que se impregne todo de azúcar. Otra opción es hacer buñuelos rellenos. Les puedes introducir crema de cacao, qué ricos, o crema pastelera, o mantequilla, o compota de manzana, que también están muy ricos. Y nada, solo tendrías que coger una manga pastelera con una boquilla de estas metálicas, e introducirla por uno de los lados y vaciar el contenido.